Hola a todos. Bienvenidos a un espacio de monográfico que en esta ocasión vamos a hablar sobre síndrome coronario agudo. En esta ocasión estamos con Ignacio Gómez La Rosa, él es médico de la UME de Águilas y tiene muchísimos cargos que luego lo pondremos en las notas del programa. Y queríamos darte la bienvenida, Ignacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Y nada, encantado de estar aquí esta tarde contigo, hablando de cara a cara y con todas las personas que vayan a estar escuchándonos en algún momento. Exacto, porque Ignacio es un gran docente y está muy bien formado en el tema del síndrome coronario agudo, así que nos va a explicar, pues nos va a hacer un refresque de conceptos, algoritmos y formas de actuación en caso de esta patología, y también va a responder las preguntas que han lanzado nuestros profesionales a través de un formulario. Así que si te parece, Ignacio, pues cuando quieras, pues puedes compartir pantalla. Muy bien, pues vamos a ver si todas las preguntas que habéis hecho soy capaz de contestarlas. Algunas van incluidas, he estado hablando con Juan Antonio, algunas van incluidas en la charla y otras, pues a posteriori, espero que poder contestar de forma satisfactoria. Por dar un poco dónde nos estamos en este momento, ¿no? En la región de Murcia la mortalidad se ha reducido desde el 2000 bastante. La verdad es que dentro de lo que es la península no estamos nada mal. Todas las actuaciones que se han llevado, el programa, el código de infarto, el programa de síndrome coronario agudo, ha incidido favorablemente en la reducción de la mortalidad. El dato que he estado buscando más cercano, ¿vale? Dato oficial, en 2022 hubo 12.000, casi 12.400 personas fallecidas en la región. De esas 12.400 no llega a las 800 por enfermedad isquémica del corazón. Un porcentaje, bueno, podemos decir que aceptable dentro de las tasas de mortalidad a nivel de España, pues no estamos nada mal situados. Yo tuve la suerte de estar desde el inicio en el programa que se comenzó de fibrosis, fue una de las primeras comunidades autónomas que se hizo y la verdad es que ha estado funcionando muy bien. Ahora veremos que la estrategia, aunque no ha desaparecido la fibrosis, ha cambiado en cuanto al enfoque y bueno, tenemos en la región más recursos. Aquí podemos ver, aunque he intentado ampliarlo, los más que perdía pantalla. Vemos en una fecha pues, bueno, bastante reciente, publicada este año en cardiología, sin embargo, no es de este año ni del pasado la fecha, todos los infartos que ha habido y los centros con código de infarto que han participado en este estudio, vemos que tenemos aquí en la región de Murcia, Cartagena y Murcia, donde hay una cifra que si las comparamos con otros sitios donde existen dos centros, incluso en algunos con tres, estamos bastante por encima. Yo creo que en la región podemos decir que estamos haciendo un buen trabajo a todos los niveles, por supuesto, extrahospitalario, que es lo que nos compete ahora, lo que estamos tratando, pero obviamente tiene que haber una continuidad asistencial y yo creo que estamos bastante bien, siempre se puede mejorar. Pues como vamos a hablar de síndrome coronario agudo, y dentro del síndrome coronario agudo tiene una especial importancia o nos preocupa especialmente el infarto de miocardio, pues sí quisiera empezar comentando algo que a lo mejor no conocemos todos y es la definición universal de infarto agudo de miocardio. Eso viene de 2018 y hay distintos tipos de infarto, de los cuales pues casi siempre pensamos solamente en uno, pero hay bastante más. Para diagnosticarlo, ¿qué es lo que pide esta definición? Pues que haya daño miocárdico. ¿Y eso qué implica? Pues que el paciente tenga síntomas compatibles, que haya cambios electrocardiográficos y esto ya a nivel hospitalario, lógicamente, pues que tengamos en la angiografía o, en el peor de los casos, en la autopsia, cambios, hallazgos que lo corroboren. En cuanto a la clínica, no hay mucho más. Sigue hablando de que existen síntomas atípicos y equivalentes a anginosos. Entonces, comentar tipos de infarto. Nosotros siempre estamos pensando, o casi siempre, en el infarto de tipo 1, donde hay una placa que se rompe y la oclusión es total o hay una suboclusión prácticamente total. A partir de ahí pues, ocurre la isquemia y se desencadena todo el proceso. Pero, y esto además lo comento como anécdota o para enriquecer un poco la exposición, hace poco tuvimos en mi guardia que llevarnos un paciente que cumplía todos los criterios de infarto. De hecho, tenía puestos 2 stents desde mayo de este año, porque sí que tuvo un infarto. Y el tipo que nos presentó fue un tipo 2.
donde hay una diferencia entre la demanda del miocardio y el aporte. En concreto, este señor tuvo un tipo 2 provocado por un vasoespasmo. Lo dijimos un poco, bueno, porque durante el traslado a la resaca el paciente mejoró espectacularmente y el electro se corrigió. Pues lo hemos curado, pues sí. Sí, porque al ser un tipo 2 los externos estaban reobstruidos. Ahora veremos que eso también está descrito en uno de los apartados que vamos a ver ahora. Hubo un vasoespasmo y ese vasoespasmo respondió muy bien a la solinitrina. Con lo cual, pues, el paciente durante el traslado quedó no asintomático del todo, pero prácticamente, y se resolvió esa isquemia. En el tipo 2 hay otros desencadenantes, como puede ser una arritmia mal tolerada, como puede ser una anemia severísima, cualquier cosa que la oferta y la demanda la desequilibre, que puede provocar un infarto tipo 2. El tipo 3, bueno, pues el tipo 3 a veces no lo tenemos claro, sino que lo sospechamos, y es donde el paciente pues, tiene una parada y no tenemos tiempo de registrar una actividad eléctrica, y a veces el cuadro clínico, pues, evidentemente nos lo cuentan los familiares, y cuando sale, si tenemos el diagnóstico, y cuando no sale, en caso de que sea la autopsia, como se ha comentado antes, pues es donde aparece. Dentro del tipo 4 podemos ver dos subtipos. El 4A, que sería una reobstrucción de forma aguda de esos stents que se están poniendo, y los otros dos se subdividen, y vamos a entrar en detalles porque tampoco lo vamos a saber nosotros exactamente, a nivel crónico también por oclusión de esos stents. El tipo 5 sería, aunque ya se ve cada vez menos, pues, subsidiario a una cirugía cardíaca de revascularización. Partiendo de aquí, vamos a ver todo esto a la hora de enfrentarnos al paciente con un dolor torácico, y si se confirma que ese dolor torácico está provocado por síndrome coronario agudo, ¿cómo vamos a funcionar? El cuadro comienza pues, cuando comienza, y el problema es que hay un tiempo donde es el paciente el que tiene que dar la alerta, donde tiene que ponerse en contacto, o bien llamando o bien acudiendo. Y hay algunos pacientes, en concreto este señor que comenté antes del infarto tipo 2, que estuvo 4 horas porque, según él, si llamaba, lo íbamos a llevar al hospital. Eso le preocupaba, obviamente, bueno, lo que nos preocupaba a nosotros era otra cosa, ¿no? Que se complicara más todavía. Pues ese tiempo de espera no podemos hacer nada al respecto si el paciente o el familiar que está a cargo del paciente no se pone en comunicación o no acude a un centro. Ahí ese miocardio pues, se ha perdido y nosotros no podemos actuar. Pero a partir de que el paciente acuda o llame, sí podemos empezar a hacer cosas. El objetivo final está en la reperfusión, y obviamente el tiempo que pase con ese paciente con un miocardio que no está recibiendo el aporte de oxígeno, pues cuanto más miocardio perdido, pues mayores secuelas o mayores complicaciones. ¿Qué hacemos con un dolor torácico? Pues lo primero, plantear un diagnóstico de trabajo. Ese dolor torácico puede ser o no sugestivo de síndrome coronario. En caso de sugestivo, bueno, pues las causas que lo pueden provocar no vamos a entrar en ella ahora, pero en caso de que lo sea, podemos tener, y luego veremos que esto también ha cambiado, con un electro de superficie que se llama 12 derivaciones, un electro de toda la vida, podemos tener alteraciones en ST que nos dé lugar a actuaciones, ¿no? En caso de que haya un ascenso, pues lo tenemos claro, tenemos que activar el código de infarto y actuar en consecuencia. Si hay un descenso, pues bueno, también hay que actuar en consecuencia, no activamos ese código de infarto, aunque luego veremos que hay excepciones y hay motivos que harían que ese paciente sí acabase en un hospital con capacidad de reperfusión. Y este tal vez sea más un paciente hospitalario a nivel de confirmar si hay movimiento enzimático y tiene lo que se llama un infarto sin elevación del ST, o es un ángulo inestable y puede quedar ingresado una vez resuelto en su hospital de referencia, aunque no tenga capacidad de angioplastia. En la última guía, aunque parezca que hace mucho tiempo, yo creo que si no a finales de este año, probablemente el que viene, es muy probable, cada 5 años suele ser guía, que haya una actualización, ¿vale? Guías sobre el síndrome coronario agudo con elevación, porque sin elevación se publicaron en 2020. Son del 17 y nos cuentan algunas cosas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el tema de la nitroglicerina. Siempre hemos pensado que el paciente con un dolor torácico típico, que mejora con una cafeína sublingual, pues bueno, pues blanco y en botella, pues ya está. Pues no está tan claro. No está tan claro, de hecho la guía dice que
hasta un 40% de las personas que responden a la nitroglicerina no tienen un componente isquémico como base de ese dolor. Podemos pensar, por ejemplo, un espasmo esofágico. Podría responder a nitroglicerina, relajar el músculo liso y no sería un síndrome coronario agudo, con lo cual no siempre una cafinitrina nos va a dar ese diagnóstico, aunque bueno, se puede, en el contexto adecuado, pues por supuesto hay que usarlo. Aprovecho para comentar un tema sobre la nitroglicerina, en concreto la que tienen los pacientes en casa. Eso es algo que bueno, cardiólogos y no cardiólogos probablemente no estamos explicando. El tema es que hay dos tipos de presentación, que es la que tienen los pacientes. La Bernies, que es una muy chiquitita de color verde, sobre esa no tengo nada que decir. Básicamente que no se le caiga al paciente al suelo, porque eso son tan pequeñas que es dificilísimo de recoger. Pero vamos, se ponen sus linguales y se disuelve inmediatamente. La que no explicamos y la que yo creo que deberíamos saber todos, y los pacientes los primeros, es que las cafenitinas de toda la vida, la blanca, la grande, esa debe partirse antes de colocarse debajo de la lengua. Los pacientes habitualmente, la mayoría lo que hacen es que lo colocan debajo de la lengua y esperan que se disuelva. Bueno, pues si nos leemos las indicaciones que vienen en el fármaco, cosa que como buenos españoles no solemos hacer, veremos que hay que partirla previamente, no masticarla y tragarla. Ojo, cuidado porque puede dar incluso un cuadro de hipotensión, sino partirla y ponerla debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque el recubrimiento que lleva hace que tarde mucho en pasar a sangre y ser efectiva. Al partirla se disuelve rapidísimamente y os puedo asegurar que más de un cuadro de dolor torácico típico en paciente cardiópata con cambio eléctrico se ha resuelto partiendo. La paciente que cuando llama al CCU le dicen póngase usted una cafinitrina sublingual, se la pone, llegamos al domicilio, sigue teniéndola todavía y no ha mejorado. Bueno, pues si la parte y deja que se disuelva, en 1 o 2 minutos, si ese cuadro se puede resolver, se resuelve. Eso es una cosa que yo creo que no informamos lo suficiente y los pacientes o no lo saben o no se lo hemos explicado nosotros. Creo que es muy interesante saberlo. Soluciona más de un problema. En cuanto a la nitroglicerina, a nivel de fármaco para el uso por nuestra parte intravenosa, se puede dar una primera. También, bueno, también sabéis que hay una presentación sublingual que utilizamos los puffs, que son muy anglosajón, pero que también la tenemos, el Spray. Decir que sería, si el paciente lo permite y las tensiones del paciente lo permiten, no hay un ventrículo derecho, sería el fármaco inicial de elección para tratar el dolor por la isquemia, ¿vale? En caso de que esa nitroglicerina en la bomba pueda vasodilatar, el paciente va a mejorar. En caso de que el paciente no mejore o haya contraindicación del uso de nitroglicerina, por cierto, también se nos olvida preguntar si ha habido algún consumo de fármacos, bueno, pues no me sale ahora el principio activo, como la Viagra o el Cialis, que son fármacos que tienen inhibidores de la alfa-5-difosfodiesterasa. En las últimas 48 horas, eso tiene una contraindicación con el uso de la solinitrina intravenosa. Deberíamos preguntarlo, salvo que el paciente nos lo diga directamente, pacientes masculinos. Aunque hay algunos casos que se usan femeninos, si no estoy equivocado, por un tema de hipertensión. Otro punto de actualización de la guía de 2017 es con respecto a la aparición de un bloqueo completo de rama izquierda no conocido, que se trata, en el contexto adecuado, pues como una alta sospecha de síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Vale? También desde el 2017 incluimos el bloqueo completo de rama derecha. Más cosas a tener en cuenta. El tema del oxígeno. A ver, un paciente en síndrome coronario agudo con o sin ascenso del ST, eso luego veremos que hay otras cosas a tener en cuenta. Bueno, pues tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, siempre hemos hecho un aporte de oxígeno. ¿Realmente es necesario? Pues vamos a ver que no siempre, ¿vale? Salió un estudio, el estudio AVOID, que a mí personalmente me dejó preocupado porque me dio por pensar lo que hayamos perjudicado al paciente, donde saturaciones por debajo del 90%, sí había que poner oxígeno, pero en caso de que el paciente tuviera una saturación normal, aunque más de 90, salvo que sea un EPOC severo, no, me parece un poco baja, pero bueno, lo que decía el artículo, podía incluso aumentar el área de isquemia. Ahí hemos estado poniendo el oxígeno a todos los síndromes coronarios agudos, ahí hemos estado aumentando todas las
la isquemia en estos pacientes? Pues veremos después en la guía que afortunadamente vino otro estudio posterior a leer entre líneas lo que decía este y aclararnos un poco el tema. Pero de entrada, el estudio AVOID desaconsejaba sistemáticamente oxígeno a todos los pacientes, ¿vale? Ahora veremos que tiene su puntualización. Decía antes el uso de la solinitrina como primera línea para el dolor isquémico, pero hay ocasiones en que no es suficiente y hay otras en las que está desaconsejada también por un ventrículo derecho con unas tensiones muy bajas. Ese paciente, si ponemos solinitrina, corremos el riesgo de que hunda más las tensiones. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos asociar una segunda línea con Morphicor, ¿vale? Opiáceo. Clásicamente usamos la morfina, pero existen otras posibilidades. Lo primero, explicar por qué la morfina o cualquier otro opiáceo no sería la primera elección para ese dolor. Pues es bien sencillo. Si el paciente requiere una doble antiagregación, estos fármacos, como sabemos, uno de los efectos secundarios que tienen, aparte de poder producir una náusea, que también comentaremos alguna cosa sobre el tema, es que van a retardar la absorción de los antiagregantes. Porque acordaros que los pacientes de tratamiento crónico con morfina tienen, entre otros problemas, estreñimiento, porque hace que el avance de ese fármaco se retarde la absorción porque disminuye la movilidad del sistema digestivo. Con lo cual lo podemos usar, pero siempre, si podemos usar primero la solinitrina y después asociar la morfina. Con respecto a qué tipo nos preguntaba un compañero, si no me equivoco, Juan Antonio, el uso de fármacos. Bueno, pues clásicamente hablaban de morfina como primera elección y en caso de contraindicación, por el motivo que fuera, o sobre todo por las tensiones, usar la meperidina, la dolantina. Tenemos una alternativa, que afortunadamente hoy está cada vez más presente, que es el fentanilo. El fentanilo es un fármaco más potente que la morfina, y además tiene la ventaja de que no libera histamina, con lo cual no es hipotensor. Y aunque no viene específicamente en las guías que de momento hay publicadas, se está usando cada vez más, lo estamos usando como alternativa a la morfina en pacientes que no están con las tensiones como muy alegres o que nos plantean dudas. Es un fármaco muy seguro, muy estable y que, aunque y repito, no viene especificado como tal en lo que hay publicado hasta ahora en la guía, sí hay artículos que ya están hablando de que está muy bien. Es un fármaco que mejora con seguridad y eficacia el dolor en estos pacientes. O sea, que yo, de hecho, yo lo uso con bastante frecuencia cuando no se puede usar la morfina o cuando no considero que sea el más adecuado para el paciente. Incluso en alérgico a la morfina se puede poner fentanilo. Bueno, esto puede ocurrir antes de que lleguemos durante la asistencia también. Claro, un paciente con un síndrome coronario agudo presenta una parada cardíaca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo primero es reanimarlo. Y si sale de la parada, plantearnos qué hacemos con ese paciente, tomar decisiones al final. ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Bueno, pues si obtenemos un electro posterior a recuperar al paciente, donde tenemos esa elevación del ST clara, ojo, muchísimos artículos y guías de otro tipo, no de momento, repito, que no se ha publicado desde 2017 con elevación, pero sí hay muchos artículos al respecto. No tomemos decisiones con electros que se hayan conseguido en los primeros 10 minutos del paciente que se recupera de la parada. Es decir, cuando un paciente sale de una parada, en este contexto o en cualquier otro, por supuesto hay que hacer un electro de 12 derivaciones, tan pronto como sea posible. Bien, pero un corazón que ha parado, un corazón que hemos conseguido reactivar y probablemente hemos usado varios tipos de fármacos, como mínimo la adrenalina, puede presentar alteraciones transitorias por ese fármaco que está en sangre todavía durante los primeros 8 o 10 minutos. Recordemos que la vida media de la adrenalina está en unos 4 minutos. Con lo cual, si hay alteraciones en ese electro en los primeros 8 o 10 minutos, no sabremos si son definitivas o si son un efecto transitorio de los fármacos. Si haces electro, si se puede en esos primeros minutos, perfecto. Pero las decisiones las tomaremos con otro obtenido después de esos 10 minutos. Si siguen los cambios, por supuesto, tendremos claro que los cambios no son del fármaco, sino del paciente. Pero en algunos casos nos llevamos sorpresas agradables porque desaparecen cambios que a priori eran alarmantes. Pues esa toma de decisión con un paciente con esa elevación del ST mantenida
nos hace llevarlo pues, donde va a acabar todo paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del ST en este caso, que es a una angioplastia primaria. En caso de que el paciente tenga un cuadro compatible, pero no hayamos tenido esa evidencia previa y ahora sí la tengamos de que hay una elevación del ST, en 2 horas deberíamos traer ese laboratorio de cateterismo. Ahora veremos que sobre esto hay alguna cosa más que contar, pero como recomendación general yo creo que es necesaria. ¿Qué ocurre si ese cuadro de elevación no existe? Pues tenemos que pararnos y pensar un poco. ¿Por qué? Porque hay otras causas no coronarias, no isquémicas, que también provocan las paradas en pacientes. ¿Vale? Ese paciente puede ir a una UCI coronaria si es posible, sería lo más adecuado, o pasar por urgencias y descartar otros cuadros, como por ejemplo un cuadro a nivel cerebral con un ictus hemorrágico o isquémico extenso, tromboembolismo pulmonar, otra serie de cuadros que pueden llevar a cambios eléctricos y a pacientes inestables ante una parada. ¿Vale? Estas guías, ¿qué nos recomiendan? Bueno, pues estas guías recomiendan en general con el síndrome coronario agudo varias cosas. Y una, la más básica, es la primera en todo paciente con dolor torácico, es la obtención de un electro de 12 derivaciones tan pronto como sea posible, poniendo como límite recomendable, muy recomendable, los primeros 10 minutos. Pues, Dime. perdona que te interrumpa, Ignacio, es que a colación de lo que acabas de decir hay una pregunta que lanza un compañero y te la voy a lanzar a ti para que la respondas en este momento porque viene muy directa. ¿Vale? Dice, Perfecto. ¿cómo debe actuar un celador de un SWAP cuando viene un paciente diciendo que le está dando un infarto? ¿Avisa al enfermero o al médico? Pues la respuesta no sé si va a ser la esperada, pero pues, en este caso mi respuesta sería los dos. Y me explico. No es que la única persona que pueda hacer un electro son enfermeros, hasta ahí podemos llegar, pero si viene el tema del electro, hay que obtenerlo en los primeros 10 minutos, también hay que interpretarlo y tomar decisiones al respecto. Y aquí, por lo menos en el sistema de salud que tenemos, eso nos compete a los médicos. Interpretar un electro para un enfermero no tiene por qué ser un problema y algunos enfermeros saben más que nosotros de electros. Hay gente o que ha estudiado muchísimo, que trabaja en sitios que, bueno, pues que es su día a día y sabe un montón. Pero, ¿qué hago con ese paciente? ¿Qué decisiones tomo con ese paciente? Con lo cual, la respuesta es si hay dolor torácico que le está dando un infarto o simplemente un dolor torácico, pues hay que hacer un electro y parece que eso, con respecto a la pregunta, sería para el enfermero. Pero luego hay que tomar decisiones y eso ya nos compete a nosotros. La interpretación, en caso de que no, de que el enfermero no lo tenga claro, o que tampoco tiene por qué hacerse cargo de eso, y sobre todo tomar decisiones. O sea, que en este caso me temo que la respuesta es a los dos. No sé si es lo que querían escuchar, pero es la respuesta más lógica. También quiero comentar una cosa. ¿Cuánta gente de verdad que tenga un dolor torácico compatible con un síndrome coronario agudo y sobre todo si tiene antecedentes, nos quedamos solo en el electro de 12 derivaciones? Porque las recomendaciones, aunque no sean con una clase y un nivel de evidencia muy altos, te dicen que si en la clínica es compatible y en el electro estándar no tenemos hallazgos, deberíamos hacer unas derechas y unas posteriores. Eso sería interesante. Realmente las estamos haciendo en una técnica no invasiva y encima, bueno, pues nos puede solucionar algunas dudas. No siempre, pero esto yo recomendaría no solo tomar las decisiones con el electro de esos 10 primeros minutos, sino en caso de que ese electro no aporte nada, aunque luego veremos que hay cosas que están ahí y que no le prestamos la suficiente atención, bueno, pues unas derechas y unas posteriores tal vez puedan aportar algo más o simplemente dejar claro que ese electro en este momento no es patológico. Y aquí habla también el segundo punto, con una clase 1 y un nivel B, un nivel de evidencia B, que no es no es lo máximo, pero tampoco está nada mal. Monitorización. En nuestro caso, la monitorización se traduce en seriar electros, ¿vale? Es decir, paciente que en un primer electro no aparecen cambios o no los detectamos y que o hay un cambio en ese dolor a mejor o a peor, luego veremos que el paciente mejore es bueno, evidentemente, pero no siempre
es por mejoría, eso lo veremos luego, con lo cual los electroseriados nos permiten ver si ha habido cambios con respecto a ese dolor, ausencia, aumento de dolor del paciente. Entonces, recomendar primero 10 minutos conseguir un electro y que alguien lo interprete, por favor. Tener un electro hecho, si nadie lo ve, nadie lo interprete, nadie toma decisiones, no vale de nada. Eso no deja de ser un papel. Si hay dudas, repetir ese electro cuando hay cambio en la clínica del paciente. Si no hay nada evidente, plantearme hacer, que no creo que cueste tanto trabajo, derechas y posteriores. Y bueno, pues a partir de ahí volvemos a lo mismo, tomar decisiones. ¿Vale? El sacar o no sacar en la analítica, si la vía lo permite, pues bueno, yo por lo menos en mi unidad y en mi guardia, si es posible, el paciente se lleva una extracción porque así se pueden sacar luego en el hospital las troponinas, pero no siempre es posible. Entonces tampoco vamos ahora a entrar en decir que hay que hacerlo si siempre. Esto lo vamos, si me lo permite, a pasar muy por encima porque es enfocado a lo que es el manejo del paciente ya una vez en el hospital y bueno, si hay cambios muy claros o el paciente tiene una parada, evidentemente ahí la solución es, bueno, el paciente va a seguir una ruta, pero en caso de que no haya nada que sea relevante o que no haya unos hallazgos muy claros, pues ver cómo se procede tanto con clínica como analítica. Si te parece, esto está más enfocado al tema hospitalario. Y vamos ahora a hablar del manejo del síndrome coronario agudo a nivel farmacológico. ¿Qué fármacos tenemos y qué fármacos ponemos y cómo los ponemos y cuándo los ponemos? El fármaco que marcó un antes y un después en el manejo farmacológico del síndrome coronario agudo es, sin duda, el ácido acetil salicílico. Aspirina, si quieres, que es como se conoce de siempre, ¿vale? Por la marca comercial. Siempre que no se sea alérgico, pero tiene tanta importancia que incluso a los pacientes alérgicos hay programas de desensibilización para el uso crónico. Pero un paciente alérgico de forma aguda no se lo vamos a dar, y menos en el contexto de un cuadro que es potencialmente tan grave como este. Masticada, en este caso sí, no tragada. Dosis variable, alguna guía o algún artículo habla entre 165, 325. En cualquier caso, si tenemos aspirina infantil, 3, y si tenemos aspirina adulto, que es la que nos están sirviendo ahora, ácido acetilsalicílico, media, que serían 250, ¿vale? En caso de que el paciente sea alérgico al ácido acetilsalicílico, en caso de que el paciente no tolere vía oral, porque esté con vómitos, tenemos la opción de poner el Injesprin. Ojo, el que tenemos es el de 900, existe el Injesprin Forte de 1800. Una ampolla de Injesprin equivale a 500 miligramos de ácido acetilsalicílico. En principio, media ampolla equivale a 250, con lo cual sería suficiente. Existe, aunque no tengamos disponibilidad de ella en una temporada que la tuvimos, la aspirina, el ácido salicílico, perdón, intravenoso, ¿vale? Y bueno, aunque no hay un estudio clarísimo, pero parece que media o una ampolla en 5 minutos ya tiene efecto de antiagregación plaquetaria y no tiene mayores complicaciones. Así que, bueno, pues parece interesante si llega el momento o por parte de farmacia lo plantean, pues tener la capacidad de tener aspirina. ¿Vale? A día de hoy, como alternativa al ácido salicílico, tenemos el Injesprin por alergia o por intolerancia por vía oral. Si queremos proteger al paciente con un inhibidor de bomba de protones, preferiblemente no el omeprazol, porque va a alterar a la absorción de los antiagregantes, ¿vale? Y tenemos aquí las indicaciones de la antiagregación, de la doble antiagregación, ¿vale? El ácido salicílico por un lado y el otro antiagregante que estamos dando habitualmente, el clopidogrel, que es el que disponemos. También hablaremos sobre eso después. Pero como recomendación 1A, o sea, como máxima evidencia, deberíamos poder darle al paciente, aparte del ácido acetilsalicílico, prasugrel o ticagrelol, y si no dispusiéramos de esto o por otros motivos, el clopidogrel. En nuestro caso lo tenemos claro, porque solo tenemos clopidogrel, o al menos de momento. Antes hemos hablado del tema del aporte de oxígeno en todo paciente con síndrome coronario agudo y si es recomendable o no es recomendable. La evidencia dice que en caso de que tenga hipoxemia, obvio que es necesario.
pero si no tienen hipoxia o hipoxemia, pero sí sensación de disnea, y aquí hablo de los estudios y doy mi opinión personal. El 2014 el estudio AVOID, lo que he dicho antes, decía, si el paciente no necesita oxígeno y usted se lo pone, aumenta el área de isquemia. Eso da que pensar. Y madre mía, cuánta gente hemos estado, bueno, perjudicando, vamos a dejarlo ahí. Pero en el 2017, el Detox AMI dice, no, vamos a ver, vamos a repasar los datos y vamos a ampliar la información. Realmente lo que ocurre es que si el paciente no necesita oxígeno y usted se lo pone, no lo está beneficiando. No lo perjudica, pero tampoco lo beneficia. Y está consumiendo un recurso, una mascarilla, y está consumiendo el oxígeno. ¿Bien? Vale. Es decir, entre los pacientes con oxígeno suplementario que no lo necesitaban y los que se le puso aire ambiente, no hubo distinción. Perfecto. Opinión personal. Un paciente sin evidencia, sin evidencia de necesidad de oxígeno suplementario, pero con sensación de disnea, unas gafas nasales, ¿se las vamos a negar? Mi opinión es que no. A veces el efecto puede ser más placebo, pero realmente no estamos haciendo un aporte excesivo de oxígeno. Si nos queremos meter el tema del gasto, que creo que no es nuestro objeto ni nos compete a los que estamos haciendo directamente la atención al paciente, tampoco lo supondría. Entonces, mi opinión es, no es necesario y el paciente no cuenta que tenga ninguna sensación de nada, vaya, no lo aportamos, ¿vale? En caso de que sea necesario es que no tiene más. También es interesante plantearnos utilizar la benzodiazepina a pacientes que estén muy ansiosos. A lo mejor esa necesidad de oxígeno que pueden contarte, que no sea objetiva, no es más que la expresión de esa ansiedad. Entonces, si el paciente toma ya de por sí pues, algún tipo de benzodiazepina, algún ansiolítico, pues se le puede aportar en ese momento. O podemos ponerlo nosotros, el que llevemos en la ambulancia, si no está contraindicado por alergia o por otros motivos, ¿vale? Pero contemplar la posibilidad, porque a veces el paciente con una benzodiazepina mejora el cuadro. No desaparece, obviamente, porque lo provoca otra cosa, ¿no? En este caso, pero sí puede, como tratamiento coadyuvante, puede ser interesante. Y las gafas nasales, si el paciente cree que necesita oxígeno, aunque nosotros no lo evidenciemos, hasta qué punto negarle eso a un paciente que se puede beneficiar, aunque sea a nivel placebo. Más cosas. Los nitratos, pues ya lo hemos comentado, en la fase aguda con pacientes que tengan la tensión, sobre todo que esté elevada, si vasodilatan, ese dolor va a mejorar y el paciente va a mejorar también. Si la obstrucción es completa o casi completa, bueno, pues puede que no tengamos ese efecto que nos gustaría y tenemos que asociar el mórfico. Lo que he comentado antes, pues también preguntar si no lo hizo el paciente, si ha tomado inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 en los 2 días anteriores, porque eso a nivel de tensión nos puede dar una complicación por una hipotensión. El calcio antagonista, como tal, no está indicado en la fase aguda, solamente en pacientes muy concretos con contraindicaciones de beta bloqueante. Yo creo que nosotros a nivel de la asistencia inicial no nos vamos a plantear el uso de un calcio antagonista y un beta bloqueante que es muy beneficioso para ese miocardio, tiene hasta 24 horas para ponerlo, se puede dar vía oral e intravenoso. Un paciente crítico como un síndrome coronario agudo, sobre todo cuando es con elevación del ST, el usar fármacos que haya un margen de horas para poder ponerlos y que vaya a ser igual de beneficioso, hasta qué punto nos puede aportar beneficio al paciente y hasta qué punto puede tener un efecto secundario que nos complique la asistencia inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el betabloqueante probablemente no sea el momento adecuado el inicial y se va a poder poner durante la estancia del paciente del hospital en las primeras 24 horas. Entonces tiene una indicación muy clara, excepto que el paciente esté con un bloqueo o una hipotensión marcada, pero a lo mejor nosotros no tenemos que plantearlo. En su momento llevamos yo le di un betabloqueante de acción ultracorta, el Brevibloque, que no recuerdo mismo al principio activo, el Esmolol, pero que ese, 15 minutos de duración, si tenía una complicación desaparecía. Ahí te lo podías plantear, pero ahora mismo yo creo que a nivel de betabloqueante, pues vamos a dejarlo
para que el paciente se estabilice en primer lugar en el hospital van a tener tiempo de dárselo y se va a beneficiar igual. Con respecto a la reperfusión, que es donde al final vamos a acabar con una elevación del ST, que es de lo que estamos hablando ahora, en la guía de 2017. Bueno, pues parece que la recomendación clase 1 y un nivel de evidencia pues deja poca duda al respecto. En las primeras 12 horas, el paciente, si lo que le provoca la situación en la que se encuentra es la obstrucción de un vaso, ese vaso hay que desobstruirlo, tiene que reperfundirse. ¿Con qué lo reperfundimos? Pues depende en qué momento, si echamos la vista atrás, la respuesta hubiera sido distinta en función del punto donde nos encontremos. A día de hoy, con el código de infarto y el programa regional, está claro que tenemos que llevar al paciente a un hospital con capacidad de reperfusión, ¿vale? Ahora mismo en la región tenemos, como sabemos, Santa Lucía, Cartagena y la Resaca en Murcia. No tenemos, antes teníamos otra división, que no sé por qué ha cambiado. ¿Quién va a dónde? Tal vez espero que cuando tengan cifras de estos últimos años, pues igual nos vuelven a repartir. Porque nosotros antes íbamos a Cartagena desde Águilar y ahora estamos yendo a Resaca. El motivo lo desconozco. Lo digo porque en función de la sobrecarga que tenga uno u otro hospital, igual podemos hacer un reparto distinto. ¿Cómo hacemos ese traslado en tiempo? Vamos a hablar de tiempos, que también es interesante. En la guía anterior había un tema que era un poco confuso, que era el primer contacto médico con respecto a empezar el tiempo, porque cuando empezaba a contar el tiempo para hacer todo esto que pone que es la diapositiva, cuando el paciente empezaba con dolor, cuando llamaba, ¿cuándo empezaba? Pues eso antes no estaba definido. Y ahora, afortunadamente, hablamos del primer contacto médico, que como su nombre indica, es el momento en el que el paciente, bien porque se traslada o bien porque nosotros vamos a su domicilio, tenemos constancia de que este cuadro existe, ¿vale? Salvo que sea un cuadro ya evolucionado de más de 12 horas o de días, el primer contacto médico empieza en el momento que el paciente nos ha contado lo que le pasa, lo hemos visto y objetivamos que existe ese problema. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues tenemos que llevarlo a un hospital, ¿vale? Hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros, pues el hospital tiene que reperfundir a ese paciente. ¿En cuánto tiempo? Pues hablamos de la prehospitalaria, que es la que nos compete a nosotros, en menos de 2 horas, ¿vale? Aquí plantea otras posibilidades y es que, por ejemplo, ya que estamos hablando del área 3, donde está la UME Águilar, si este paciente acudiese al hospital de referencia, que sería Rafael Méndez, este paciente, en el momento en que se detecta, ¿vale? Vemos aquí, en un centro sin capacidad de reperfundirlo, esos 10 minutos que hemos comentado antes, donde hay que hacer ese electro del paciente, que alguien tiene que identificar como susceptible. A partir de ahí, tiene esas 2 horas, ¿vale? Si ya está en un hospital con capacidad de angioplastia, los tiempos, como ves, bajan a la mitad, a 60 minutos. De la reperfusión con fibrólisis vamos a hablar luego, ¿vale? Eso se plantearía en zonas muy aisladas o en pacientes muy concretos. Pero de entrada, tal y como está planteado el sistema con el código de infarto, no hacemos esa fibrólisis a pie de cama como hemos estado tantísimos años haciendo. Luego volveremos sobre ese tema. Esto es otra visión de los tiempos, desde el comienzo de los cuadros, pero realmente cuando empiezan a contar los tiempos del primer contacto médico. Si hubiese que hacer fibrólisis, como la hemos estado haciendo como la hemos estado haciendo tantísimos años, pues bueno, lo voy a comentar por si se diera el caso o después comentaré una opinión al respecto. ¿Qué hacemos con ese paciente para tratarlo con fibrólisis, reperfundirlo con fibrólisis? Aspirina y clopidogrel. Aquí, sin embargo, no nos planteamos otro antiagregante que no sea el clopidogrel, ¿vale? Porque los otros dos son mucho más eficaces, más efectivos, tardan mucho menos en hacer efecto, pero tienen un índice de sangrado mayor. Digamos que son más antiagregantes que el clopidogrel. Entonces, en caso de que vayamos a hacer fibrinólisis, el único fármaco que, aparte de la aspirina, del ácido acetilsalicílico, con la doble antiagregación sería el clopidogrel. Las dosis del ácido acetilsalicílico serían las mismas y el clopi hablaríamos de dosis de carga de 300, ¿vale? Habría que ajustarla a 75 si el paciente tiene un problema renal serio, que eso no siempre lo vamos a saber,
o si tiene más de 75 años. Tenemos las presentaciones, tenemos las dos presentaciones. ¿Qué más ponemos? Y esto, repito, tratamiento fibrinolítico. No estamos hablando de una angioplastia. ¿Qué hacemos? Ponemos la enoxaparina. En este caso también se ajustan las dosis en pacientes en función de la edad que tenga y el tema de la creatinina, que no siempre vamos a saber. Si el paciente no tiene ningún problema y es menor de 75 años, ponemos un bolo de 30 miligramos, la presentación es de 40, ¿vale? Hay que calcularlo, pero hay que poner 30, que es lo que tiene indicación. Y después, subcutáneo, después, 1 miligramo por kilo hasta un máximo de 100 miligramos. Es decir, un paciente que pesa 90 kilos son 90 miligramos. Un paciente que pesa 110 kilos son 100 máximo. Si el paciente tiene más de 75 años, ese bolo de 30 lo obviamos y esa dosis también la ajustamos a 0,75 hasta un máximo de 75. ¿Vale? En caso de que el paciente tenga un problema renal serio, actuamos como si fuera mayor de 75 años. De la tenecteplasa, que lo seguimos llevando en la ambulancia, comentar muy poquito, ¿vale? Ahora mismo habría quedado para cuadros de sospecha de tromboembolismo pulmonar durante la reanimación y poco más. Pero el fármaco que vamos a usar como anticoagulante, aparte de la enoxaparina, que lo tenemos en la ambulancia, que creo que deberíamos seguir llevándolo, aunque la indicación que tiene actualmente en la guía de parada cardiorrespiratoria sería en pacientes con sospecha o evidencia de tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Durante la parada, pero eso no vamos a entrar aquí. Bueno, las presentaciones son de 8.000 y 10.000, tampoco quiero darle muchas vueltas. Lo que sí, bueno, pues comentaros que relativamente hace poco se ha hablado de que las dosis en pacientes mayores de 75 años, veis que es el corte de edad para ajuste de dosis, debería hacerse la mitad. Yo aquí voy a hacer una pregunta retórica en voz alta. Si es efectivo en pacientes mayores de 75 años, y entiendo que lo que hace es disminuir la mayor complicación, que es la hemorragia cerebral, que está en un 2% en ficha técnica, si funciona, ¿por qué no hacemos mitad de dosis en todos los pacientes? Si sigue siendo efectivo. O disminuye la efectividad. Es una pregunta que dejo abierta. Esta sería el cronograma de cuándo se decide hacer una cosa u otra en función del tiempo de evolución del síndrome coronario agudo. En las primeras 3 horas, y eso lo hemos tenido claro durante todos los años que hemos estado haciendo fibrosis, la capacidad de reperfusión, pues en la primera hora en concreto, era bastante equiparable, ¿vale? Pero hay que tener claro una cosa, y es que la angioplastia es diagnóstica y terapéutica, la angioplastia con la reperfusión. Y la fibrinolisis, digamos que por decirlo de alguna manera, es un apaño que inicialmente es muy beneficioso, pero no es definitivo. Entonces el paciente en sala de hemodinámica no solo le hacen un estudio de las coronarias, sino que además hacen una reperfusión y mantiene esa reperfusión si lo necesita con stent. Nosotros con la fibrinolisis no podemos hacer eso. Si podemos disolver el trombo, podemos hacer que vuelva a pasar sangre. En mayor o menor medida en función de la obstrucción previa, lógicamente. Y eso soluciona el problema al paciente inicialmente y permite que ese miocardio deje de seguir muriendo, deje de perderse el miocardio. Pero no es definitivo, con lo cual el sitio donde tiene que acabar el paciente es siempre el mismo. A día de hoy, como he dicho antes, el tema de la fibrinolisis no lo hacemos sistemáticamente como lo hacíamos en según qué circunstancias, pero bueno, ahí lo tenemos. Y luego yo quiero comentar una cosa que no aparece en las guías, pero que puede ser interesante. A partir de ahí, y esto, como lo comentamos previamente, el tema de las preguntas, yo creo que contestaría, si no total, parcialmente una de ellas. A partir de ahí, vemos que las indicaciones de la ICP primaria, ¿vale? Siguen estando en verde, o sea que sí son muy, muy recomendables, no un 1A como vemos aquí, sino 1C, incluso a las 48 horas. Pero en pacientes inestables, es decir, que ese paciente está inestable y se va a beneficiar aunque haya pasado más de 12 horas. Eso también aprovecho para decirlo, aunque luego si quieren lo volvemos con respecto a la pregunta, en pacientes sin elevación del ST, pacientes inestables en el contexto de un síndrome coronario agudo, aunque no tengan elevación del ST,
también tendría indicación de ICP primaria, ¿vale? Porque es muy probable, y ahora volveremos sobre el tema y lo desarrollaremos, es muy probable que haya ahí algo que provoque esa inestabilidad y mejore con la reperfusión. A partir de ahí, si el paciente está estable, la indicación baja muchísimo de recomendaciones y, por supuesto, de forma sistemática puede estar incluso contraindicado. Lo vemos aquí abajo en rojo, sobre todo a partir de las 48 horas, eso sí que no tendría ningún sentido. Pero fijaros que a partir de las 48 horas, paciente inestable, aunque no tenga elevación del ST, sí se puede beneficiar de esa reperfusión. Bueno, volver a comentar los tiempos, que son importantes. Esto lo he rescatado en la hoja que teníamos cuando hacíamos la fibrinolisis en los pacientes, donde, bueno, pues era una hoja que nos permitía tomar decisiones en base a una serie de hallazgos en el electro o de clínica en el paciente, y donde finalmente, pues la verdad es que yo creo que está muy bien pensado, pues, donde el médico responsable decía sí o no, aunque, bueno, pues como veis, venía un poco condicionado. Si todos los criterios eran de inclusión y todos los de exclusión no estaban, pues el paciente, hombre, pues no había ningún motivo. Aún así, algunos pacientes se han finalizado con algún criterio de exclusión, por ejemplo, la edad. ¿Vale? Antes la edad también se era muy conservador y, bueno, hay personas de 85 años llevando a los nietos al colegio o haciéndose todas las tareas de la casa y completamente independientes. Esas personas, si lo necesitan, en su momento, pues había contemplado la fibrosis, aunque no estuviera como un criterio de inclusión, ¿vale? Esto por si alguien no lo ha visto, que yo, pues, más compañeros del SWAP probablemente. Bueno, pues este es el Metalise, esto es como viene, la indicación de preparación, y esto es un caso que me tocó con menos de media hora de dolor torácico, típico en paciente con un problema, bueno, todas las papeletas para tener un infarto. Aquí se confirma la elevación del ST, esto hace ya muchísimos años, ¿eh? Este paciente a pie de cama, literalmente, se le pone, se le hace una fibrosis. A los 15 minutos el paciente presenta una mejoría durante el traslado. Se hace un registro donde se ve que esa mejoría concuerda con el registro, pero es que a la llegada al hospital el paciente está asintomático y vemos que hay un cambio bastante, bueno, bastante llamativo. Vale, este paciente, por supuesto, se quedó en la UCI de Rafael Méndez y, bueno, pues tuvo que acabar la resaca en su momento para que le hicieran el cateterismo con todo lo que conlleva eso. O ya para terminar con las definiciones que antes he comentado al principio del infarto de miocardio, hay algunas que son menos frecuentes. Por ejemplo, que quería comentar, no sé si alguno de las personas que que está viendo esta charla ha tenido la oportunidad de encontrarse con alguno. Yo, en concreto, sí lo he tenido, que es el síndrome de Takotsubo, ¿vale? O lo que se conoce como miocardiopatía de estrés. Es una presentación muy florida, muy florida, clínica y electrocardiográficamente, eléctricamente, donde el paciente realmente no tiene una lesión en ningún vaso que justifique ni esa clínica ni ni esos cambios eléctricos, ¿vale? De hecho, al hacer el laboratorio de hemodinámica, no encuentra una arteria responsable. Sin embargo, cuando se hace una ecografía, que es una de las cosas que hay que hacer para diagnosticar este síndrome, el corazón aparece con alteración de la movilidad, tiene zonas de aquinesia o hipoquinesia, y la forma que adopta es bastante curiosa porque se parece tanto a la jarra de cazar pulpos japonesa que tiene el nombre de Takotsubo, ¿vale? Bueno, como un poco resumen antes de meternos en un par de cosas más que creo que son interesantes. Cuando nos enfrentamos a un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que queremos ver? Pues queremos ver al paciente que sea blanco y en botella, para tenerlo todo claro. Paciente diagnosticado, tratado, con un electro clarísimo, con un cuadro clínico clarísimo. Pero en ocasiones lo que se nos presenta pues viene en otro formato y nos puede llevar a confusión. ¿Por qué digo esto? Pues esto además creo que también viene a colación a una de las preguntas que han hecho.
Pues esto nos viene un poco a contextualizar y a contemporaneizar, no sé si lo he dicho bien, el tema del síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque, bueno, está claro que la reperfusión emergente del paciente con síndrome coronario agudo con elevación del ST es la mejor idea y es lo que se está haciendo y es lo que mejor viene al paciente. Antes, los que ya tenemos una edad, empezamos a trabajar con los pacientes con infarto con onda Q, sin infarto de onda Q, solamente había CK en la analítica, luego empezaron la CKMB y ya después vino las troponinas. Pero en el 2000 apareció el paradigma del síndrome coronario agudo con elevación frente al síndrome coronario agudo sin elevación. Y ahí es donde estamos funcionando, pero es que esto ya tiene otro paso más adelante. ¿Por qué? El síndrome coronario agudo con elevación tiene una serie de criterios de inclusión para definirlo y el estudio publicado en el 2020 ha demostrado que hasta un 30, un 25 con bastante más probabilidad, o sea, un cuarto de los pacientes que no presentan elevación del ST necesitan una reperfusión. Tienen una oclusión subtotal probablemente, o incluso en algunos casos casi completa. Con lo cual, el paradigma con el que estamos funcionando todavía, con o sin elevación, como su nombre indica, se basa en esa elevación o falta de elevación y tiene unos criterios milimétricos. Pero se ha demostrado, y ahora lo veremos, que hay pacientes que se escapan, pero que se benefician de la reperfusión. El paradigma, el síndrome coronario agudo con elevación, aparte de una clínica compatible, pues tiene que haber una elevación de más de 2 milímetros, 2,5 en hombres menores de 40, de más de 2 en mayores de 40, en mujeres, sin embargo, de 1,5, sobre todo en V2 y V3. Bueno, no voy a leer todo lo que pone, ¿vale? Esto lo dejo aquí, cualquiera lo puede, todo lo que voy poniendo lleva el artículo donde ha salido, lo tiene abajo, con lo cual, pues parando el vídeo y viendo la referencia, y si alguien tiene mucho interés, yo encantado de dársela. En cualquier caso, esto es lo que está basado la mayoría de lo que estamos trabajando ahora. Bueno, pues esto tiene un estudio donde hasta un 25, o sea, uno de cada 4 se escaparía de estos criterios y sin embargo se beneficiaría de la reperfusión. También habla este paradigma de electros que sin tener elevación pueden indicar ese infarto, lo que sea el bloqueo de rama. Aquí habla solo de rama izquierda. Desde el 2017 tenemos que incluir rama derecha también, ¿vale? Elevación concordante. De eso volveremos luego con otro apartado. Si hay un marcapasos, eso también puede dar ese bloqueo de rama. Y lo que siempre se ha dicho, o siempre hemos dicho, de enmascarar, tapar lo que hay detrás. Bueno, pues eso tiene solución y veremos cuál es. Vuelvo a insistir sobre lo mismo, y además creo que era una de las preguntas que había. Síndromes coronarios agudos sin elevación, pero pacientes con clínicas persistentes y sobre todo si están hemodinámicamente inestables, aparte de lo que hemos comentado, de hacer derivaciones posteriores y derechas, porque igual nos equivocamos y estamos dejando pasar por pacientes sin elevación lo que realmente la tiene, también lo veremos en concreto un poco más tarde, pues requiere un estudio con mayor monitorización o electroseriado en nuestro caso, si no tenemos un monitor para poder hacer. Los infartos posteriores aislados aparecen en la cara posterior. Nosotros el electro que hacemos de rutina, por decirlo de alguna manera, lo ve al corazón desde delante, con lo cual estamos viendo un descenso del ST porque vemos la imagen en el espejo. De ahí la importancia en las posteriores, ¿vale? Y AVR básicamente hasta hace poco para mí valía para saber si el electro estaba hecho bien o mal, si estaban cambiadas, salvo que el paciente tuviera un síndrome de Cartagena, un situs inversus. Pero bueno, pues el AVR hay que mirarlo, porque AVR a veces nos da la pista. Y eso también iré con más detenimiento después, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva al cambio de paradigma. Y esto está publicado en el 2020. Y el paradigma del síndrome de escasez, ahora tenemos que hablar de OMI-NOMI, ¿vale? Además de que es más corto y menos confuso. OMI, oclusión, NOMI, no oclusión. Esa oclusión coronaria aguda o casi oclusión, que puede tener una circulación, como pone ahí, colateral, que bueno, que va aguantando de alguna manera al paciente, pero que al final acaba produciendo el infarto y la necrosis.
se benefician de la reperfusión. Aquí está hasta un 25%. Soy muy pesado, pero es que estamos hablando de un porcentaje muy elevado. De hecho, esta es la publicación que hicieron en el 2020, apareció en el 2021, pero el estudio del 2020, donde todos los pacientes van viendo los que entran dentro del síndrome coronario agudo, los que no, angina estable, inestable. Bueno, pues al final, esto que aparece aquí abajo, en este recuadro rojo, y que habla del infarto tipo 1, porque es oclusivo, lo recuerdo, el tipo 2 sería por un desbalance entre el aporte y la necesidad del miocardio, pues estos son los que nos preocupan, ¿vale? Los que todavía no están establecidos al 100% o los que no tienen elevación del ST, falsos negativos, con ese criterio, siguiendo ese criterio de milímetro arriba, de si sube, si no sube, si son dos derivaciones o más que están adyacentes, pues con eso se nos escapa hasta un 25. ¿Y cómo puedo yo saber si es un OMI o un NOMI? ¿Vale? Pues bueno, pues aquí están los hallazgos más frecuentes con los criterios que se establecen. Las T hiperagudas, voy a hablar sobre eso, hasta el 50%, 49%. Importante, cosas en las T que no vemos habitualmente. Ondas Q patológicas, que no se le pueden atribuir a un infarto antiguo, también ahora lo veremos en un electrón concreto, hasta casi un 50%. Distorsión del QRS, mata un 50%. Inversión recíproca, con descenso del ST y de la onda T. Recíproca es decir que si el ST va para abajo, ¿vale? O sea, perdón, el QRS va para abajo, la T también. Hasta el 82%. Elevaciones sutiles que no cumplen el criterio, hasta el 83%. Descenso del ST en V2 a V4, lo que es el infarto posterior, casi el 50%. Y luego cualquier elevación del ST en derivaciones inferiores con cualquier inversión. Eso se entiende mejor aquí. Es el mismo. La diferencia es que arriba está limpio y abajo vienen los criterios que hemos hablado. La cara lateral. También, aparte de AVR, llamar la atención sobre la cara lateral. Fijaros. Amal Matú, que es un tío, bueno, una referencia científica, el tema del síndrome coronario y en general con la arritmia con una máquina. Contaba que un hemodinamista americano un día dijo que si en un laboratorio de hemodinámica, porque sí, por aburrimiento, bueno, un poco raro, hiciera un nudo con la coronaria, con la accidente anterior, lo primero que se afectaría sería la cara lateral y en concreto a VL. Donde primero aparecerían cambios serían AVL. Pero caras laterales, con un descenso del ST con una inversión recíproca. Es decir, si el ST va para abajo, la T es negativa. ¿Vale? Inversión recíproca, sobre todo en cara lateral. Elevación de, pero es que está 1 milímetro o menos de 1 milímetro, sobre todo en cara inferior. Aparición, esto es mucho más difícil de ver, en concreto para mí no es nada fácil. Esa onda Q patológica, habría que tener electros previos para comparar. Lo tenemos complicado. Esa distorsión del QRS que aparece aquí, donde no está aparentemente elevado a partir del punto J. Esas T hiperagudas, ahora volveremos sobre ellas. Aquí ya podemos ver algo que ocurre con el QRS y la T, que luego pondré en mucho más grande para que se entienda mejor. Esa elevación del ST, como decía, dice, sí, elevado está, pero suficientemente elevado. Ese descenso del ST de V2 a V4, que si hacemos posteriores aparece como ascenso porque es un infarto de cara posterior y estamos viendo imagen en espejo. Todos estos criterios, ¿vale?, vienen a definir el paradigma OMI-NOMI, en concreto, cuándo pensar que un paciente se beneficia de una reperfusión, aunque no sea el típico electroelevación. Y vamos a hablar de cosas en las TER que no deberíamos perdernos. Y esto está sacado de una charla de Amal Matú, volviendo a citarlo. Y esto viene de algo muy interesante y muy importante que tenemos que tener los sanitarios, y es el reconocimiento de patrones. Porque si reconocemos patrones, podemos reconocer patologías. Y en concreto, el síndrome con el patrón de Wellens, que suele ser más frecuente en V2 y en V3, pero puede aparecer en cualquiera de las precordiales, nos da pistas y no tiene una elevación del ST. Incluso, y ahí es donde viene la parte que nos tiene que
que hace reconocer ese patrón con más, bueno, con más contundencia. Puede aparecer cuando el paciente mejora. Que la primera vez que lo leí me quedé muy sorprendido. Sí, sí, y ahora veremos un par de casos clínicos reales, no míos, pero no están sacados de mi experiencia, donde el paciente mejora y entonces aparece el patrón. Y ojo, porque ahí es donde está la oclusión. Y si somos capaces de reconocer el patrón, iremos por delante del paciente. ¿Vale? Hay dos tipos. El menos frecuente, que es más llamativo probablemente, que es el tipo A, donde vemos aquí como una montaña rusa, el ST que dices tú, pues bueno, pues pudiera estar algo elevado ya, pero eléctricamente no es suficiente. Y luego baja y hace aquí una onda, como si fuera una montaña rusa. Este es el menos frecuente, pero probablemente el más llamativo. Y estas TER grandes, picudas, simétricas, ¿vale? Esto aparece sobre todo hasta el 75%. Este es el patrón de Wellens. Un paciente de 50 años, hipertenso, que va a urgencia, con un dolor típico que irradia, con una ligera sudoración. Dice también este hombre, Amal Matú, que cuando un paciente con sospecha sincoronario agudo suda, nosotros también deberíamos sudar, porque es una clínica como que muy sutil a veces, ligera sudoración, o en el contexto de una elevación de cifras de tensión arterial y nada más destacable. Pues este es el electro inicial con el que acude. Bueno, pues alguna cosa llamativa, pues por ir muy rápido y por no ser muy aburrido, pues tal vez la cara inferior tenga un descenso, que si queréis, pues no muy llamativo, pero ahí está, ese descenso y poco más que decir. Y esto es con clínica, ¿vale? A la hora llama y dice, oiga, he mejorado. Bueno, qué bien. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos comentado hace ya tiempo, seriar el electro. ¿Por qué? Porque nos va a indicar los cambios, a mejor o a peor, pero tenemos que seriarlo para poder compararlo. Pues sorpresa, ha mejorado, sí señor, y además la mejoría se acompaña clínica con mejoría eléctrica. Esa cara inferior, aunque hay algunas cosas que llamar llamativas, pero esa cara inferior, ese descenso, ha desaparecido. Pues sí que está mejor este paciente. ¿Alguna cosa más hay que nos está diciendo el paciente? El electro en concreto del paciente, ¿vale? Bueno, pues a las 3 horas el paciente dice, no, no, de mejor nada, ahora lo que estoy es mucho peor que al principio. ¿Qué hacemos? Sería repetir el electro. Sorpresa y no precisamente agradable. ¿Hay manera de verlo venir? Pues sí. ¿Cómo? Reconocimiento de patrones. Fijaros, lo que inicialmente es una mejoría, esto está sacado del electro anterior, ¿vale? Troceado. Con dolor vemos que tenemos esos cambios en cara inferior. Pues luego, al desaparecer cuando el paciente mejora, por un lado nos tranquiliza. Pero una cosa que deberíamos ver en la cara lateral, donde AVL, que previamente estaba bien, al mejorar el paciente, la T se aplana. Acordaros aquello de si por aburrimiento quisiera hacer un nudo en la coronaria, los primeros cambios de isquemia aparecerían en la cara lateral y en concreto en AVL. Seguimos con dolor y sin dolor, nos vamos ya a las precordiales. Parece que quisiera, no sé yo. Y aquí, sin embargo, V1 sí, pero V2 ya no ha cambiado. Además, esto, por eso vale el hacerlo. Fijaros lo que he comentado antes. Patrón de Wellens, tipo A. Poco frecuente, pero muy llamativo. Donde aquí teníamos, bueno, si queréis, podía estar empezando a elevar, que eso es una cosa que yo por lo menos suelo decir, o he oído decir mucho, y que eso tampoco no es que sea científico, muy científico precisamente. Pues aquí, que ya no parece que quiera elevarse, fijaros, esta T bifásica, pues este es el patrón de Wellens. Si no lo reconocemos, no lo diagnosticamos. Y este paciente, su electro en concreto, porque el paciente había mejorado, lo recuerdo, su electro en concreto ya estaba diciendo, ojo, ojo, que aquí hay un patrón OMI. Dolor torácico y sudoración, volvemos a lo mismo. Sí, yo sí veo aquí. Bueno, igual que en cara inferior,
vuelve a haber un descenso. Aquí eso está elevado, ¿vale? Lo que pasa es que hay una mutación de la R, parece que está elevado, yo qué sé, me plantea dudas. Bueno, pues el paciente mejora. Fijaros la importancia de repetir el electro cuando hay cambios clínicos. Cara inferior, claramente mejor. AVL, T positiva, parecía que quería elevar, ¿no? Pues la T ya no es positiva. Aplanada, incluso negativa. Y aquí también, en D1, cara lateral. Y aquí, sorpresa. Patrón de Wellens, tipo 1. El paciente empeora. Esa obstrucción vuelve a aparecer. La cara lateral vuelve a cambiar y parece que otra vez va para arriba. Y aquí, lo que había cambiado el patrón de Wellens, desaparece el patrón de Wellens y vuelve a aparecer ese ascenso. Y ya por último, paciente con el síndrome coronario agudo, con elevación del ST, si nos vamos a criterios eléctricos establecidos. Importante, las TER agudas o son una hiperpotasemia o son signos de isquemia precoz. Y esto sí que pocas cosas tenemos en medicina que sea un sí siempre. A ver, un QRS no puede caber dentro de una T. Si en algún momento un QRS cabe dentro de una T, eso es patológico y en el contexto adecuado, que es el del que estamos hablando, eso es isquémico. ¿Vale? Un QRS no puede caber dentro de una T, porque esa T es hiperaguda por isquemia. ¿Hay otros patrones? Claro, hay otros patrones. El ST o el patrón de Winters. No hay elevación. Es verdad que es poco frecuente, un 2%. Pero cuando aparece, aparece. ¿Vale? El ST está descendido. Volvemos al OMI. Volvemos al paradigma OMI-NOMI frente al síndrome coronario agudo con y sin elevación. El ST está descendido. Sin embargo, presenta una T muy picuda y simétrica. ¿Vale? Y encima VR, que solo valía para ver si el electro estaba hecho bien o mal, suele estar con un ascenso. Pues con el criterio escasez, en concreto en la elevación, un ST elevado per se no tiene, si no hay otras elevaciones, no, al menos un adyacente. Bueno, pues si está solamente VR no tiene adyacente, con lo cual no entraría. Vamos a verlo. Ahora pondré otro que se ve mucho más claro, pero fijaros que la obstrucción creo que está bastante clara, ¿vale? Son dos pacientes distintos, donde hay una obstrucción en los dos, una completa y en otra pues bastante significativa. Fijaros estos cambios, donde hay un descenso del ST, pero una elevación con unas T picudas y es más, casi que cabe, pero no. Y AVR está elevado, ¿vale? En este otro caso, también tenemos una VR con elevación y aquí es como más llamativo, como más gráfico. También aquí hay un ST descendido y de abajo sube hasta una T muy elevada. ¿Y qué me decís de este V2? Aquí no hay duda. Este QR se cabe dentro de la T, sí. Isquemia, patológico. Aquí lo veríamos más claro, el patrón. El ST está descendido y desde ahí arranca una subida con una T simétrica, picuda, ¿vale? Y AVR tiene alteraciones. Aquí tendríamos el electro con el patrón de De Winter y luego ya con la elevación del ST, con el síndrome coronario agudo con elevación, si nos vamos a criterios eléctricos, ya establecido. Pero aquí ya avisaba. Fijaros, AVR elevado, este descenso del ST con estas tres picudas, pero es que cabe patológico, isquémico, sin duda ninguna. Esto es un patrón, repito, a reconocer. ¿Por qué? Porque puede ser un estado transitorio. Esto no lo van a aceptar de cabeza en hemodinámica sí o sí. Pues hombre,
Depende de quién esté de guardia. Siento tener que decir esto, pero es que las cosas son así. Pero tú ya vas por delante, tú ya tienes el reconocimiento del patrón. Le puedes decir, esto es un patrón de Winter, ¿vale? O un Wellens. Y este paciente está muy sintomático. Y a partir de ahí, pues, hablarlo con el hemodinamista, ¿vale? Tampoco quiero, porque depende de cada uno, pero un compañero me diría, iniciar camino y traslado hacia la risaca, aunque la respuesta inicial sea negativa porque este paciente se lo merece. Tenemos cambios precoces, y es verdad que tiene asociaciones a oclusiones importantes y necesita reperfusión. El paciente lo necesita. Ya estoy terminando. Hay presentaciones poco frecuentes del infarto, y eso lo hemos visto antes, el paradigma, el síndrome coronario con y sin elevación, ¿vale? Escasez. Bueno, pues dentro del escasez poco frecuente y que no son siempre con esa elevación, tenemos varias cosas. Los bloqueos, en concreto el derrame izquierda, que es el más frecuente, que hemos visto que el derecha también se incluiría, pacientes con marcapasos que entrarían en ese bloqueo, y para eso tenemos que guiarnos por los criterios de Garbosa, Smith o de Garbosa modificado y Barcelona, ¿vale? Ahora lo vamos a ver detenidamente. Del infarto posterior ya hemos visto pues que hay que tenerlo en cuenta porque de V2 a V4, si hay un descenso, lo que estamos viendo es la imagen en espejo del ascenso posterior. Por favor, pacientes que planteen dudas porque en la clínica y los antecedentes vayan muy a favor y ese electro inicial, aunque tenga algo, sea sutil y no lo veamos en ese momento, primero, electro menos de 10 minutos, pero alguien con capacidad de interpretación y de toma de decisiones que lo vea, no vale solo con hacerlo. Segundo, electro seriado, monitorización, como queráis decirlo. Si hay cambios en la clínica del paciente, con más motivo, en el momento que hay un cambio, repetimos el electro y comparamos. El electro no es invasivo, ¿vale? Se puede repetir, a veces las pegatinas se quedan puestas y ni siquiera hay que volver a hacerlo todo desde cero. Y luego ya la última entidad que comentaré para terminar, la oclusión del tronco coronario. Otra que tampoco entra, ¿vale? Si nos ceñimos a la elevación o no elevación del ST, entraría dentro de presentaciones poco frecuentes. Si nos vamos ahora al OMI-NOMI, esto entra dentro del OMI. Cuando tenemos un bloqueo completo, concreto de rama izquierda, vamos a aplicar los criterios de Garbosa. Y esto nos dice si detrás de ese bloqueo que supuestamente nos tapa lo que sería la interpretación estándar, hay o no hay el equivalente a esa elevación del ST, ¿vale? Aquí lo que hace Garbosa es que da 3 criterios y los puntúa. Da un primer criterio, que sería el más claro, donde si el ST se eleva de forma concordante. ¿Qué significa concordante? Que si el QR se sube, el ST tiene que subir. Y si el QR se baja, el ST tendría que bajar. En este caso hablamos de ascenso del ST. Más de 1 milímetro, en una o más derivaciones, aquí hablamos de 5 puntos. Por encima de 3 puntos, tiene hasta un 90% de especificidad. No está mal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que este es el que menos vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver discordancias, ¿vale? Perdón, discordancia aquí. Antes de eso, vamos a ver si el QR se va hacia abajo y el ST va hacia abajo con él, ¿vale? Pero en V1 y V3 tenemos 3 puntos. Problema, es el límite para hablar del infarto con la elevación del ST. Pues esto y esto, con 2 puntos, donde el QR se va para un lado y el ST va para el otro, en este caso sería QRS hacia abajo y ST hacia arriba, pero podría ser al revés, son los más frecuentes. Sobre todo este. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos va a aclarar mucho, porque si yo tengo esta imagen, o al revés, que el QR se suba y que el ST baje, que es lo que más vamos a ver en la mayoría de los bloqueos, solo tengo 2 puntos, no puedo hablar. No puedo hablar de si tiene o no tiene. Me quedo ahí en la puerta. ¿Para eso qué pasó? Pues que llegó un señor Smith y dijo, pues voy a hacer sobre lo que ha hecho Garbosa, voy a modificarlo. Y como esto es lo que aparece y plantea más dudas, ¿vale? Voy a dar una regla donde la sensibilidad sea muy alta y la especificidad se mantenga. ¿Cuál es la regla? La razón STS.
menor a menos 0,25. A ver, os cuento, yo la primera vez que me leí esto me volví loco, porque la fórmula es tal cual que A partido de B debe ser menor o igual a menos 0,25. ¿Y eso cómo se come? Muy sencillo. Si la parte que baja del QRS la comparamos con la que sube del ST, para que sea significativo, tiene que medir esta parte en rojo un 25 o más por ciento. Es decir, si baja 2 cuadritos grandes, debe subir al menos un 25% de esos 2 cuadritos. Al revés, lo mismo. Si el QRS va para arriba y el ST va hacia abajo, la parte marcada como A aquí debe ser al menos un 25% de la que sube. Esa es la manera de entender el criterio de Smith o de Garbosa modificado. ¿Vale? La razón STS debe ser menor a menos 25, menos 0,25. Traducido quiere decir que con respecto a lo que sube o lo que baja, la parte marcada como A en rojo debe ser al menos de un 25%. Ahora lo vamos a ver más detenidamente y más claro. Esto es el algoritmo diagnóstico sobre los criterios de Garbosa y de Smith o de Garbosa modificado. Y fijaros que esto es una constante para lo que hemos hablado. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, en el contexto de la sospecha, un síndrome coronario agudo con elevación del ST y un bloqueo de rama, en este caso, el paciente tiene que ir a una ECG primaria. Tiene que ir al laboratorio de hemodinámica. Sí o sí. Eso nos vale cuando incluso haya descenso del ST si nos quedamos con el tema de la elevación o sin elevación. Si tenemos una carbosa mayor o igual a 3, también nos vamos a ICP primaria. Y ahora, en caso de que Smith o carbosa modificado, esa diferencia sea igual o mayor al 25%, también. Si no, hay que hacer un estudio, serían la troponina, electro, incluso con cardiograma. Y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Vale? Bien. Por último, y todo esto ahora lo veremos en un electro, o en más de uno. Publicado en el 2020, Barcelona Criteria o Criterio de Barcelona, con respecto a si hay o no hay estos criterios, vemos que aumenta sensibilidad y especificidad por encima de lo que tenían los previos. ¿Y qué dice? Pues dice básicamente que si la desviación del ST de 1 milímetro más concordante con el QRS ocurre en cualquier derivación, ya es positivo, porque Garbosa decía que el descenso concordante tiene que ser solo de V1 o V3. Bueno, pues si existe en cualquier derivación, lo es. Y ya por último, que es lo que plantea como novedad, y es donde dice, oiga, si la desviación del ST es de 1 milímetro o más en cualquier derivación que tenga bajo voltaje, también será positivo. ¿Cómo definimos bajo voltaje? Con que ocupe menos de 6 milímetros. ¿Cuántos son 6 milímetros? Pues un cuadro gordo son 5, pues un cuadrito gordo y uno pequeño. Es decir, las derivaciones ahí pequeñas importan. Esto sería la manera en la que se ve. Derivaciones pequeñas, ¿vale? En 3, en AVR, en AVL. Por ejemplo, en estas derivaciones no las tenemos en cuenta, son derivaciones grandes, donde mida, repito, un cuadrito, o sea, un cuadro grande y uno pequeñito. ¿Y qué dice? Pues que veamos si el ST va, da igual que vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, si es discordante, pero hay un descenso o un ascenso mayor de 1 milímetro, también sería positivo. Vamos a ver esto en otro electro, lo mismo. ¿Vale? Aquí en este caso V6 sería de 6 milímetros, habría una discordancia, es decir, el QRS va para un lado y el ST va para otro, pero como es menor de 6 milímetros o igual, pues aquí sí tendría, en este caso sería un descenso y en este caso sería un ascenso, pero sí sería significativo. Esto traducido, pues fijaros, este electro, vamos a analizarlo muy rápidamente. Bloqueo completo de rama izquierda en pacientes susceptibles de tener un síndrome coronario agudo, ¿vale? Con elevación del ST, OMI. Vamos a ver si cumple criterios de Garbosa. Vemos alguna derivación donde haya concordancia, es decir, donde elevación del ST se corresponda con QRS hacia arriba. No, 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 no. Bien. La discordancia
lo que he dicho antes, la mayoría. QRS para abajo y ST para arriba. Este es muy llamativo, ya. Pero este nos da 2 puntos en los criterios de Garbosa. ¿Qué significa eso? Pues que nos dejan las puertas, no sabemos si sí o si no. Vale, pues venga, que viene Smith al rescate. Dice Smith, pues coja usted y diga cuánto mide el QRS y cuánto mide el ascenso del ST. 1, 2, 3, 4. 4 son, acordaros, 5 cada uno son 20 milímetros. Vale, pues para que sea positivo, según Smith, o Garbosa modificado, debe medir un 25% al menos. ¿Cuánto es el 25% de 20? 5. Bien. ¿Cuánto mide? Sorpresa, 4. Tampoco cumple. Sin embargo, si nos vamos a Barcelona, vemos derivaciones pequeñas donde las mediciones nos dicen que en derivaciones donde son 6 o menos milímetros, aunque sea discordante como es el caso, hay un descenso mayor a 1 milímetro y según Barcelona, este paciente se beneficia de una reperfusión. Volvemos a favor de los criterios OMI, ¿vale? En contexto de un bloqueo completo de rama y aplicando los criterios. Este paciente sí es un paciente real. El trazado no es tan bonito, obviamente, porque ya sabemos que en los pacientes de verdad las cosas no siempre salen como nos gustaría. Esto es un paciente con bloqueo completo de rama y un dolor torácico. Tenemos criterios de Garbosa, volvemos a lo de siempre. ¿Hay una elevación concordante QRS-ST? No. ¿Hay un descenso concordante QRS-ST? No. Luego ya no tenemos 3 o más puntuación. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué es lo más frecuente? Que el QRS vaya para un lado y el ST para otro. Vale, pues aquí tenemos un QRS que desciende y un ST que asciende. ¿Es suficiente? Pues el Garbosa nos dice que estos son 2 puntos y no nos dice nada más. ¿Qué dice Smith? Mídalo. 3, 4, ¿vale? Lo que le falta aquí le sale aquí. Son 20. Subida, 3. Luego no tenemos Smith. Tampoco. Y Barcelona, vámonos, OV5. Aquí tenéis que creerme porque realmente verlo en la pantalla va a ser más complicado. Donde en menor de 6 milímetros vemos que no hay un ascenso ni un descenso de 1 milímetro de más. Vámonos a 2. Tampoco. Luego este electro con un bloqueo completo de rama izquierda en un paciente con dolor torácico no presenta ningún criterio, ni de Garbosa, ni de Smith o Garbosa modificado, ni de Barcelona. Este paciente con mucha probabilidad no tiene un OMI. ¿Que habrá que tratarlo y llevarlo al hospital? No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que este paciente no tiene un cuadro síndrome agudo con elevación del ST o que pueda presentar un criterio para incluirlo en paciente revascularizable. Terminando. El infarto posterior, ya lo hemos comentado varias veces. El infarto posterior sigue siendo un infarto y sigue siendo elevación del ST. Problema, si nos limitamos a hacer las 12 derivaciones, nos quedaremos con que de V1 a V3 hay un descenso del ST. Y si nos quedamos con los criterios actuales, o que seguimos utilizando, aunque han aparecido nuevos, será un síndrome coronarial agudo sin elevación del ST. Hágale usted posteriores. Sorpresa, V7, V8 y V9. Aquí claramente se ve la elevación, porque es una imagen en espejo. ¿Vale? Y ya por último, pero no por ello menos importante, pacientes donde vemos muchos descensos y un ascenso claro en AOVR y también en V1. Perfecto, pero son derivaciones. Si nos vamos a los criterios simplemente eléctricos, no serían derivaciones que estarían seguidas. Con lo cual, bueno, pues sí, derivación aislada por un lado, la bipolar y no lo tengo claro. Perfecto. Pues estos pacientes son pacientes muy graves y son pacientes que se benefician de la repercusión, porque son pacientes con oclusión total OMI o subtotal del tronco coronario o muy, muy alto
de la descendente anterior. ¿Qué ocurre? Que los cambios que se provocan no son los típicos cambios por la elevación, sí es verdad que hay una elevación en AVR y en V1, que por cierto eso nos vale, hay un estudio donde te dice que si AVR está más elevado que V1, bueno, pues distingue un tronco coronario de una descendente anterior alta. A ver, son pacientes graves, son pacientes con inestabilidad hemodinámica y que presentan muchas complicaciones. Estos pacientes se benefician de una reperfusión. Estos pacientes, un paciente OMI, claramente. Sin embargo, si nos vamos a los criterios de elevación o no elevación del ST, podía plantear dudas. Pero los pacientes, como están inestables, solamente por ese hecho, aunque no tengan elevación del ST, son susceptibles de tratarse en un laboratorio de hemodinámica. ¿Vale? Y aprovecho esto para comentar un tema que creo que también se había sobre la fibrosis. Estos pacientes, en los traslados largos, como en mi caso, si durante el camino siguen empeorando o incluso llegan a pararse, aunque lo recuperemos, el hemodinamista, la pregunta, si se le hace, te va a decir que este paciente no se le haga una fibrolisis, no se le anticoagule. Y en las guías tampoco tiene de la parada cardíaca, o sea, en soporte vital avanzado tampoco tiene una indicación clara. ¿Qué hacemos? Yo tengo mi opinión al respecto y además mi opinión al respecto no es solo una opinión, que ahí quedaría, sino que cada vez hay más casos. Es cierto que no están metidos todos en un estudio ni hay una evidencia al respecto, pero a mí me plantea una duda muy razonable. Hay casos en los que el paciente con un cuadro de obstrucción, que puede ser una elevación o no, como sería este caso, durante la asistencia presenta una parada que se recupera, pero que vuelve a hacer otra parada. Vale, pues los pacientes en algunos casos se han fibrolizado y han ido bien. No nos olvidemos que si el problema es obstructivo y conseguimos desobstruir, aunque sea temporalmente, el paciente va a mejorar. Importante, esto no está contemplado a día de hoy en la guía. Simplemente lo tengamos en cuenta. Pacientes con un síndrome coronario agudo que han presentado complicaciones tan graves como que han tenido parada cardíaca durante el traslado hacia el hospital para reperfundirlos, una angioplastia, con su cateterismo y su desobstrucción, su bla, bla, pues se han parado, los han sacado inicialmente, han vuelto a pararse y en algunos casos se han finalizado y el paciente se ha recuperado. Estoy diciendo que se haga sistemáticamente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se contemple. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra opción? Llevarlo reanimándolo continuamente y hacer entrar al cateterismo, o sea, al laboratorio de hemodinámica con el LUCA en marcha. Está contemplado y una posibilidad. Pero, y darle esa oportunidad de esa fibrinolisis, plantearlo. Yo por lo menos yo me lo plantearía. Si la pregunta es si yo lo haría, la respuesta es sí, yo lo haría. ¿Vale? De hecho, compañero de la base ha tenido el caso concreto a un chaval. Digo chaval porque el paciente era menor de 40 años, si no recuerdo mal. Le pasó esto con una elevación clara en ese caso, que empezó a estar hemodinámicamente inestable, empezó a hacer arritmias que se paró. Y ya cuando llevaban 3 desfibrilaciones y el paciente seguía entrando y saliendo, a pesar de que le dijeron que no, que lo llevara con el LUCA si era necesario, pero tomó la decisión, lo finalizó y bueno, pues salió y llegó hablando a la Rensaca y hemodinámicamente estable. Y me consta desde Caravaca, una alumna que, bueno, pues le he tenido la oportunidad de ver el caso como lo ha presentado, ocurrió algo muy similar, lo mismo traslado. En este caso no llegó a hacerse durante el traslado porque ya el paciente se les complicó en urgencia. También se finalizó y también fue bien. No estoy diciendo con esto que sistemáticamente lo hagamos, pero sí que lo tengamos presente. Y bueno. Bueno, ha sido muy interesante y muy didáctico. Y Pues no sé si me he enrollado mucho porque hemos estado un buen rato. Espero que haber sí, podido aclarar alguna cosa. yo creo que la gente que vea este vídeo lo verá a trocitos, pero yo creo que merece mucho la pena porque pedagógicamente es increíble, o sea que no deja ninguna duda y algunas de las preguntas que tenemos aquí apuntadas creo que se han resuelto. Lo que sí que voy a hacerte son las preguntas que creo que pueden quedar alguna duda, ¿vale? ¿Vale?
Indicación de ondansetron en los cuadros de náuseas y vómitos relacionados o bien con el cuadro vegetativo o bien con la administración de mórficos en pacientes con síndrome coronario aguda. Vale, ¿Qué nos cuentas? vale. Muy bien, pues te cuento la respuesta corta y para quitarnos de en medio, que no es la que yo quiero dar. Es muy sencillo. Ficha técnica de ondansetron, indicación en vómitos de origen por quimio o radio y postquirúrgico. Por lo cual la respuesta es no tiene indicación. Ahora, ¿puede ser útil? La respuesta, en mi opinión, es sí. Es un fármaco caro, también te lo digo. He estado mirando los precios y la verdad es que son muchísimo más. La alternativa es la metoclopramida, el pimperan de toda la vida. ¿Vale? Bien. Pues me voy a meter un poco en profundidades. Y las profundidades son cómo funciona cada fármaco. La metoclopramida y el ondansetron tienen una actividad, uno como antagonista en los receptores serotoninérgicos y el otro como agonista. El ondansetron es un antagonista del 5-HT3 en concreto, y en la metoclopramida, el pimperan, es un agonista del 4. Y eso está muy bien decirlo y ahí lo dejo y no. Bien, ¿qué significa eso? Pues significa que el ondansetron trabaja sobre los receptores a nivel central, sobre todo, a nivel cerebral, y en concreto, no solo, pero también con el centro del vómito, con lo cual inhibe la náusea del vómito y mejora rápido y espectacularmente al paciente, ¿vale? Tiene una serie de indicaciones y contraindicaciones, ya he dicho las indicaciones de la ficha técnica. En contraindicaciones, pues mira, una sería pseudoobstrucción intestinal, porque curiosamente podría disminuir la motilidad solo en el intestino grueso, no en el delgado. En caso de que haya una pseudoobstrucción o obstrucción, pues podría complicar las cosas, ¿vale? Y tiene otra serie de indicaciones y contraindicaciones, pero sobre todo actúa sobre todo a nivel central. Y es un antagonista, ¿vale? Y la metoclopramida, o sea, el pimperan, es un agonista de los receptores 4. ¿Y qué hace? Pues aumenta el peristaltismo, aumenta la cinética del sistema digestivo, aumenta el vaciamiento. Entonces, actúa mal, de alguna manera, a nivel periférico, porque para que actúe también a nivel central, las dosis tendrían que ser tan altas que darían todos los efectos secundarios que no queremos con el pimperan. Entonces, resumiendo, se puede usar la metoclopramida, digamos, de oficio, sobre todo en pacientes que el cuadro se puede relacionar con digestivo. Es decir, si el infarto ocurre, para entenderlo, después de la comida y hay mucho contenido gástrico, la metoclopramida podría funcionar porque ayudaría a vaciar, ayudaría a evitar que ese estómago soltara más todavía de lo que tiene. Si es sobre todo por el cuadro vagal, tal vez el ondansetron tenga más indicación. Repito, la ficha técnica no lo indica para ninguno de estos cuadros. Yo lo he usado en pacientes muy sintomáticos y en concreto el último, que no es de síndrome coronario, fue una hemorragia digestiva. Curioso, la metoclopramida está contraindicada en sangrado gástrico y digestivo, o sea, digestivo en general, gastrointestinales. ¿Por qué? Porque aumenta el peristaltismo y puede aumentar el sangrado. Pues lo hemos usado y lo seguimos usando. Y en la ficha técnica, sin embargo, tiene contraindicación. Entonces, el paciente que tuvimos de una hemorragia digestiva con varices esofágicas, con 8 miligramos de ondansetron, en nada desapareció las náuseas y el vómito. Entonces, si hay un componente gastrointestinal porque el paciente tiene el estómago lleno, probablemente con la metoclopramida vaya a ir bien. Si no hay nada de contenido y es un tema, pues nos plantearíamos, y repito, sin seguir la ficha técnica que dice que solo está indicado en los náuseas y los vómitos postquirúrgicos y después de quimio, bueno, de forma preventiva en realidad se pone quimio y radio, yo lo tendría en cuenta. Es verdad que es un fármaco caro, pero si lo tenemos y el paciente se beneficia, plantearlo. Como indicación no se puede decir, porque no viene reflejado para ese uso, pero yo me lo plantearía en ese contexto. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, Ignacio. Solamente, perdón, que no se me olvide, el ondansetron, hay dos cosas a tener en cuenta. Como está dentro del tema de la serotonina, pacientes que estén tomando antidepresivos, inhibición de recaptación de la serotonina, puede tener un síndrome serotoninérgico, ¿vale? A dosis altas, o que el paciente haya tomado una ingesta inadecuada de forma voluntaria o involuntaria. Y
muy interesante y muy importante, aunque es una cosa muy específica. La apomorfina con el ondansetron provoca cuadros de síncope por bajada de tensión arterial. Está descrito, el riesgo es alto. Entonces, a tener en cuenta. Es verdad que esos pacientes lo toman pacientes con Parkinson y en el contexto de síndrome bueno, es muy poco frecuente, pero si se diera ese caso, tenerlo en cuenta porque en la ficha técnica viene, ojo, cuidado, sobre todo con la apomorfina. Muy bien. Pasamos a otra pregunta que dice, se oyen rumores de que el segundo antiagregante en la doble antiagregación dejará de darse en asistencia prehospitalaria. ¿Cuál es tu opinión? Y se refiere al Clopi. Vale, vamos a ver, no sé exactamente cuando se refiere a rumores dónde lo ha oído, pero la respuesta es no, y no por un tema de rumores o no rumores, es porque la indicación del clopidogrel, es decir, ahora mismo tenemos, aunque nosotros no lo tenemos, los 3 antiagregantes que se están usando, aparte del ácido salicílico, clopidogrel, prasugrel y ticagrelol, ¿vale? Espero que durante el 2024, si no antes, podamos tener acceso en la prehospitalaria, como en otras comunidades está, y el paciente se beneficia, el que tiene indicación, lógicamente. El clopidogrel es el menos eficaz, pero el menos agresivo. O sea, hay pacientes que por diversos motivos el riesgo de hemorragia con el ticagrelol y sobre todo con el prasugrel es alto y tiene indicación de clopidogrel, con lo cual no se puede retirar, porque es que algunos pacientes van a tener indicación sí o sí de clopidogrel, aunque tuviéramos los 3 disponibles. Muy ¿Vale? bien. Del clopidogrel si quieres podemos hablar, pero no sé yo si va a ser muy largo, pero vamos. Ya digo, el menos el que tenemos, y en caso de que fuéramos a hacer fibrólisis por el motivo que fuera, ni el TICA ni el praso se pueden usar, con lo cual Sí. el clopidogrel no va a desaparecer, pero porque tiene indicaciones. El 2000, bueno, en las revisiones de la última guía de síndrome coronario de la región de Murcia, síndrome coronario agudo, sigue apareciendo con sus indicaciones y no va a desaparecer porque hay que tenerlo sí siempre. Vale, pues vamos para la última de las preguntas que nos dice, en un infarto en el que el paciente presenta un bloqueo AV y se encuentra bradicárdico, ¿qué tratamiento sería adecuado? Vale. Pues mira, me fui de vacaciones, el 14 salí, el día 13 tuvimos un infartazo de una señora con un ventrículo derecho que además se nos bloqueó. O sea que viene muy al caso. Pues inicialmente probaría con atropina, inicialmente. No siempre responde. En el caso de nuestra paciente, Juana, me acuerdo perfectamente, tuvo una respuesta buena a las 2 primeras dosis y nula a la tercera. Conforme fue avanzando la isquemia, fue avanzando el bloqueo y ya dejó de responder. Inicialmente puedes probar con atropina, ¿vale? Posteriormente, pues ya nos metemos en complicaciones mayores. A ver, un fármaco que se usa en la bradicardia, en los bloqueos, que se usa mucho, sobre todo en hospital y en UCI, y que suele funcionar bien, es el isoproterenol, ¿vale? La ludrina. Pero uno de los problemas que tiene en este contexto es que aumenta la demanda del oxígeno, exprime al miocardio para generar latido, y justamente en este caso el paciente se perjudicaría de este fármaco. Lo que beneficia para una cosa le perjudica en el contexto del síndrome coronario agudo, con lo cual este fármaco no lo podemos usar. ¿Qué acabó la pobre señora? La pobre señora durante el traslado, porque luego fue todo bien, pues acabó con un marcapasos. ¿Vale? Con un marcapasos, y podemos hablar si quieres de drogas vasoactivas. ¿Vale? La guía a nivel de los bloqueos, cuando hay una necesidad de aumentar la frecuencia, pues las indicaciones serían la dopa, la dopa, hay mucha evidencia para no usarla, aunque sigue estando en nuestra farmacia y sigue apareciendo en la guía. Es que no quiero extenderme más, pero vamos, yo no usaría la dopa. Yo me iría en este caso al marcapasos o a dosis de adrenalina para aumentar la frecuencia, entre 2, 10 microgramos minutos, que es lo que indican las guías. Bueno, si queréis os cuento la preparación muy rápidamente. La manera de prepararla con bomba sería coger un suero de 100, sacar 1 mililitro de suero salir isotónico al 0,9, meter una ampolla de adrenalina y eso, para ponerlo entre 2 y 10 microgramos minutos, sería entre 12 y 60 mililitros. 12 correspondería a 2, 60 correspondería a 10. ¿Vale?
Y esta señora, con el marcapasos, que nos costó un montón que capturase, siguió complicándose la cosa, porque ese corazón estaba estaba bloqueado completamente y estábamos empezando a tener problemas. Estábamos metiendo en un shock cardiogénico. Esta señora no se le puso dopamina, se le puso dobutamina. Y aprovecho también para hacer ahora una aclaración muy rápida, pero yo creo que es muy recomendable. Si queremos corazón, dobuta. Si queremos vaso, nora. ¿Vale? Nosotros nos quedamos ahí porque la señora no, afortunadamente empezó a remontar ya y llegamos al hospital y el tratamiento era claro, lo que teníamos que hacerle, que era reperfundirla. Y una vez reperfundida, eso estaba, además estaba delante, porque se le hizo con nuestro marcapasos puesto y funcionando. En cuanto reperfundió, se acabó el bloqueo. Una maravilla. ¿Vale? Entonces, si queremos corazón, dobuta. Y si queremos vaso, nora. Y otra cosa, y ya termino. Y para responder a esta pregunta, una de las cosas que siempre se ha estudiado en su momento y sigue apareciendo en algunas recomendaciones es, en caso de un shock cardiogénico, utilizar volumen para remontar. Pues eso es un error. De otras cosas, hay otro concepto que parece muy básico, pero que nos puede ayudar mucho, y es que si los pacientes no pierden agua, no le metamos agua. Una persona con un shock cardiogénico no ha perdido agua. Si yo le meto agua, estoy sobrecargando a un ventrículo que ya de por sí está mal y no le estoy ayudando. Entonces, no digo que 500 de suelo caliente siempre no puedan medirle bien por los motivos que sean, pero intentar remontar las hipotensiones, sobre todo en pacientes críticos, donde no se ha perdido agua, con suero, es un error. Y si quieres, eso mismo aplicable a otros pacientes, pero en concreto ya centrándonos en este caso, un shock cardiogénico, si no ha perdido agua, no le mete agua porque no va a mejorar. Un paciente que se le para el corazón, no era el caso, y lo sacamos de la parada, y durante la parada en la asistencia le hemos metido 2 o 3 o 4 litros de volumen porque se ha quedado las vías abiertas, ¿qué podemos esperar? Que haga un corazón que acaba de empezar a latir con 4 litros de sobrecarga, de volumen que no tenía previamente. Pues muy probablemente volverá a pararse. Entonces, si el paciente no pierde agua, no le metamos agua. Vale. Pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. Y nada, cualquier duda que surja a posteriori, cualquier referencia, cualquier cosa, pues me la hace llegar y yo encantado la contesto, aunque en este caso ya entiendo que va a ser por correo electrónico, con la referencia y con todo lo que haga falta. Y nada, Pues si espero te no haber parece lo metido que muchas hacemos, patas. Si he metido alguna pata, por favor, corregidme, que lo tenga en cuenta, pero lo importante es que espero que solucione las dudas y bueno, y lo que haya podido aportar, pues ahí queda. pues Muchas gracias por darme la oportunidad bueno, de poder estar con todo el mundo que vaya a ver esto. sí, pues lo que vamos a hacer, Ignacio, es que daremos la dirección de correo de Ubuntu 061, que nos trasladen sus preguntas específicas si les surge alguna, y yo te las lanzo a ti a nivel personal y así las vamos contestando. De hecho, para lanzar el mensaje, formaros, por favor. Formaros. No dejemos las cosas en siempre se ha hecho así, o a mí me han contado. Formaros, que de verdad los pacientes lo van a agradecer. Gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Que pase buena tarde. Igualmente. Hasta Hasta luego. siempre.